bien, estamos grabando, estamos al aire. Buenas noches, el nuevo programa de Historia Sociopolítica Argentina con un panel espectacular. Se suma nuestra corresponsal en España, Nadia Vilte, con nuestros cronistas de la mesa. Hola, Nadia. Hola, profesor, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Retomamos la cátedra de Historia Sociopolítica Argentina. Escúchenme, ¿pudieron darle una leída a algo a esa clase o arranco así mintiendo para que no me puedan decir nada? Arranque mintiendo, acuérdense que está grabando. Bien, vamos a hablar de revolución. Bien. Mis revolucionarios. ¿Qué es revolución para ustedes? Revolución para mí es cuando una sociedad se organiza para cambiar algo que no le gusta. Bien, sí. Claro. Es una buena entrada. Pero bueno, por ahí una huelga también, ¿no? Se organiza para cambiar algo que no... O una revuelta, una rebelión. Está por ahí, vamos bien encaminados. ¿Cuál sería la diferencia entonces, si dice Nadia eso? ¿Cuál sería la diferencia entre revolución, revuelta y rebelión? Parecería que fuera lo mismo. ¿Qué cambia de revolución? ¿Cambia lo mismo que una revuelta? ¿Cambia lo mismo que una rebelión? ¿Qué cambia una revolución? ¿Forma de gobierno puede ser? Sí, si hablamos de política puede ser que puede cambiar una forma de gobierno, pero revoluciones puede haber en el arte, en la moda, en el deporte, en las estrategias para jugar al básquet. Miren cuando dice, esto es revolucionario. ¿Qué es lo que cambia en realidad una revolución? Va bien, Nadia, ¿eh? ¿Cómo? Una forma, algo que se venía dando de alguna manera y es una revolución como una evolución distinta de lo que se venía haciendo en ese momento. Claro, es lo que justamente eso. La revolución lo que pretende es un cambio rotundo en ese escenario. En política se habla de el orden establecido, ¿no? En política una revolución puede cambiar la forma de gobierno, la forma de organización de la sociedad, puede cambiar el rumbo, definitivamente hacia dónde va pero todo, la forma de elegir el gobierno, la forma de... Muy bien, Eric. ¿Estás ahí, Eric? Hola. Hola, Eric. Sí. Muy bien. Estás al aire, Eric, así que no digas nada extraño. No, en serio. Creo que parecen similares, revolución, revuelta, rebelión. Sin embargo, la revolución, por ahí una revuelta, una rebelión, son más acotadas. Quieren cambiar algo determinado, de un determinado momento, que afecta a un grupo dentro de la sociedad o a una parte de un sistema, ¿no? La diferencia entre revuelta, rebelión y revolución, lo primero es la permanencia en el tiempo, ¿no? O sea, una revuelta es mucho más acotada en el tiempo, puede durar unas horas o 2 días y pretende cambiar modificar algo muy puntual, ¿no? O sea, es como si fuera una huelga que de repente se transforma más masiva y se mantiene en el tiempo y empieza a cuestionar la forma de manejar el trabajo. Entonces ya se transforma en una rebeldía, pero es acotado a eso. Quieren cambiar las formas de establecer las relaciones de contratación, ¿no? Una revuelta es un poco más amplia. Puede durar igual que la rebelión, pero puede trascender en el tiempo un poco más que la rebelión, y por ahí engloba a más actores de la sociedad. Por ahí no solamente engloba a un sector, qué sé yo, los obreros o los empleados del Estado o los mecánicos o lo que fuese, sino que engloba a varios actores de la sociedad. Y también pretende cambiar algún aspecto de la sociedad. Algo que le genera perjuicios, algo que le interrumpe un proceso, algo que que obtura el desarrollo de ese grupo. Pero una vez que se modificó eso, esa revuelta, sí, se pueden hacer como una revuelta y se transforma en una rebelión, desaparece en el tiempo. Pero el orden en el que está metido, el escenario en el que está metido, eso no cambia. La revolución cambia ese orden. Pone las cosas que estaban arriba abajo
o las pone al costado y las modifica y genera nuevas formas de hacer. Por eso las revoluciones generalmente tienen un resultado que modifica fuertemente lo que decía Gustavo recién, esa forma de ver las cosas, eso que estaba dado, ¿no? Que todos aceptamos. La Revolución de Mayo fue eso, pero también cuando hablamos en los procesos históricos, ¿qué es una revolución? Una revolución puede tener demasiado, estamos hablando en historia, en procesos históricos, una revolución puede tener distintas dimensiones. O sea, es una revolución histórica, pero puede ser una revolución económica, una revolución política, una revolución social, ¿sí? Que modifica la estructura de ese pueblo, de esa cultura, de esa coyuntura integral de la historia. La Revolución de Mayo, según Norberto Galasso, que es uno de los textos que el primero que yo les propongo leer, la Revolución de Mayo es una continuación de las revoluciones que a fines del siglo XVIII, principios del XIX, se están dando en Europa. Ya vamos a explicar bien cuáles son esas revoluciones. Aunque ustedes están en segundo, ya estuvieron en primero y ya todo eso ya lo saben, así que yo voy a recordarlo, ¿no? Bueno, pues no se asusten. Entonces, vamos a ver ese episodio de la historia de Argentina que podríamos marcar como el inicio más formal de la historia de lo que va a ser Argentina, que es el lograr desvincularse del Imperio Español. Que ya, como vimos con el ejercicio de reformas borbónicas, ya venían problemas. Venían problemas por esta cuestión de perder el control sobre las élites en las colonias, tener una fuerte disputa en Europa y perder una guerra en Europa que les llevó a perder territorios, tener una fuerte disputa con otras potencias a nivel global. También se comió la batalla de Trafalgar con Inglaterra, ¿no? Con dificultades, con Inglaterra, luego de su revolución industrial, lanzada al mundo a comerciar y proponiendo el libre comercio, que choca directamente con el monopolio comercial que propone España. Son todos problemas. Ahora vamos a ver, punto por punto, vamos a armar el escenario, ¿no? Voy a ir marcando algunos conceptos que ustedes tienen que tener claro para poder después cuando vayan a estudiar. Primero, este concepto de revolución. Anoten bien la diferencia entre revuelta, revolución y rebelión. Porque en el texto no está explicado lo que es revolución. No, creo que no puse lo de rebelión y revuelta, pero para entenderlo. Entre las tres, lo que cambia es el grado, los actores que involucran, el grado de permanencia en el tiempo y lo que cambian al final. Son los tres elementos. ¿Quiénes participan de la rebelión, de la revuelta y de la revolución? ¿Cuánto dura en el tiempo? O sea, ¿qué permanencia tiene? Y el tercer elemento es, ¿qué es lo que cambian finalmente? Esas son las tres diferencias. Obviamente, la que es más masiva, la que perdura más en el tiempo, la que genera una transformación absoluta es la revolución, ¿no? La revuelta, que es el extremo, es mucho más acortado en el tiempo, participa pocos actores, un actor de la sociedad, no involucra a toda la sociedad, y si consigue algo, se mantiene ese cambio en tanto y en cuanto ese grupo esté o no esté. No es seguro que después que desaparezca no vuelvan al punto anterior, ¿me entienden? Eso tienen que tener en claro. Profe, ¿qué rebelión de la historia argentina conoce que nos pueda dar de ejemplo que haya sucedido y qué cambió que no perduró en el tiempo? Claro. ¿Cómo? A ver. En la Patagonia. La de los claro, eso hicieron una película con eso, la Patagonia Rebelde. Está basado en el libro de Osvaldo Bayer, La Patagonia Trágica. Y está basado en una historia real que pasó a principios del siglo XX en Río Gallegos con unos peones de las estancias, controladas la mayoría por ingleses, que protestaban por mejores condiciones de trabajo. Esa huelga se transformó en una
acotadamente en una revuelta y después abiertamente en una rebelión, ¿no? Primero fue una huelga, después fue una revuelta así como esporádica, quemaron algunos ranchos, que no sabía quién lo había hecho, eso es una revuelta, ¿no? Se corta, después se transforma básicamente en una rebelión, porque empieza a englobar no solo a los peones de acá de Río Gallegos, sino que suma a los peones del norte de Santa Cruz, los de que están cerca de la cordillera, y se levantan y resisten el orden, ¿no? Esa rebelión parece que va a transformar, si hubiera llegado y hubieran conseguido lo que ellos querían y cambian la forma en que los estancieros trataban a los peones, hubiera sido una revolución en las condiciones laborales, pero no, fue aplastada. Duró 6 meses, 8 meses y los fusilaron a todos. Se acabó la rebelión. ¿Y no hubieron cambios que duraron definitivamente para la historia argentina? No, quedó como una página oscura del radicalismo, como un terrible error del radicalismo del gobierno de Irigoyen. En la revolución, ¿saben quién lo hace, Aimé? En ese contexto, la revolución la hace Perón, cuando desde el gobierno sacan lo que pedían los obreros para que pusieran los empresarios, lo hace el gobierno. En el primer gobierno de Perón, Perón firmó un decreto y dice, este es el estatuto del peón, estas son las condiciones del peón, no me importan los empresarios, lo impone el gobierno. Eso era una revolución en cuanto a las políticas que el Estado bajaba para proteger a los trabajadores. Por eso Perón molesta tanto a los sectores del poder, ¿no? A los que tienen el poder y los privilegios. Eso fue revolucionario. ¿Sí? ¿Quedó claro? Pero una revolución involucraba a un grupo masivo de la sociedad. Claro, por eso yo decía que la revolución puede ser una revolución en procesos históricos, pero también hay revoluciones en ciertas dimensiones. Por eso, qué sé yo, el juego que desplegó, por ejemplo, Messi cuando empezó a jugar era revolucionario, porque hacía cosas que no hacía nadie y modificó la forma en que se marcaba en el fútbol. Un ejemplo, ¿no? Significa, en el ámbito en que se da esa revolución, porque revoluciones hay en cualquier dimensión de la sociedad. Cualquiera que venga y rompa la forma en que se hacen las cosas y proponga otra cosa, y que de ahí en más se haga así como lo que propuso, fue un cambio revolucionario. La rebelión de los obreros empezó como una huelga, se transformó en una revuelta, se transformó en rebelión, y no alcanzó a ser revolución porque no pudieron cambiar nada. ¿Por qué una acción del gobierno pasa a ser revolucionaria? En el sentido revolucionaria, no en el sentido del gobierno en el poder, no, en el sentido de el ámbito de las relaciones laborales, ¿no? De las relaciones laborales, ese triángulo que existe entre el que da trabajo, el empresario, el que lo recibe, el trabajador, y el Estado. Ese triángulo, Estado, empresario y trabajador, antes no existía. Era Estado, empresario y trabajador, y el trabajador se lo sacaba y el Estado no intervenía. La intervención del Estado protegiendo al trabajador realmente es con el peronismo. Por eso es revolucionario, en ese sentido. ¿Y alguna revolución actualmente, no, perdón, rebelión, actualmente ahora? Una rebelión actual. ¿Sí? ¿Puede ser un ejemplo de revolución el matrimonio igualitario? En el ámbito en el ámbito de las relaciones interpersonales y de la sociedad sí es una revolución. Y en cambio eso del debate ahora del aborto sí o el aborto no, aún no se sabe si termina en una rebelión o en una revolución. Sí, son discusiones sociales. Los movimientos sociales llevan adelante, proponen cambios. No sé si sería una revolución porque va a modificar un aspecto de las relaciones sociales, ¿no? O sea, si se hubiera dado el matrimonio igualitario, el aborto libre, legal y gratuito, no sé, hubiera sido revolucionario el cambio, pero como se va dando por etapas, son como transformaciones sociales. Tiene que ser como una movida muy fuerte y que transforme. Sí, pues, tampoco va a ser muy revolucionario porque es una lucha que la sociedad, gran parte de la sociedad va llevando, es como que decanta un proceso. Es para discutir, qué sé yo. Hay gente que le parecerá revolucionario, a mí me parece una dinámica social inevitable. Es como decir... Bueno, vamos adelante. Quedando en claro esto de la revolución, vamos a tratar de pintar el escenario de lo que era el mundo
a fines del siglo XVIII, principios del XIX, que es cuando empieza el proceso emancipatorio en América. O sea, las colonias, en un determinado escenario, empiezan que ya vienen acumulando situaciones de descontento, empiezan a generar situaciones políticas, sociales, que va a derivar en un enfrentamiento directo con la corona. Pero analicemos el contexto. No es que de repente algunos habitantes de, posicionémonos en Buenos Aires, se levantaron a la mañana y dijeron, bueno, vamos a hacer la revolución, listo, ¿cómo hacemos la revolución? No funcionan así las cosas. Todo funciona como un gran caldo de cultivo, donde tiene que haber un caldero, agua que se empieza a calentar, y se van poniendo los ingredientes, y al final de todo el recorrido, ingrediente más ingrediente, sale el caldo, terrible sopa. Algo así son los procesos históricos, en este caso la revolución. El caldero en ese momento es la situación mundial política, que está el agua caliente y cruzamos la metáfora a lo concreto. El caldero es el escenario mundial. El agua es las relaciones entre las potencias. Y se van calentando ¿por qué estas relaciones? Porque hay una disputa por el control del globo, puntualmente de América. ¿Por qué? Bueno, dos motivos que se pueden asociar, muy generales y muy globales. España controlaba la mayor parte de América desde que llegó Colón. Desde el siglo XV, XVI, estamos en el fin del siglo XVIII, hacía 300 años que tenía el control de la gran parte de América. Con todas las vicisitudes. ¿Cómo? España tenía el control de América, de gran parte de América. No estaba sola en América, España. Todos saben que estaba en el norte, la compartía de California hacia arriba con Inglaterra y con... ¿cómo se llama? La otra vez le dije en el video a los canadienses. Con los franceses, y al sur la compartía con Portugal, ¿no? Por eso Brasil habla portugués. O sea, pero la mayor parte del territorio era español. Y eso, y tenía los lugares, lo que le ganó a todos, le ganó por la obtención o el acceso a los recursos. España le gana a Inglaterra, a Francia, a Portugal, porque engancha los lugares donde están, primero, las civilizaciones que puede controlar y que les puede sacar rédito porque están organizados, como los aztecas al norte y los incas al sur, ¿no? Estamos hablando del mundo. Tiene una sociedad organizada que si las controla, controla todo el territorio. Y después la otra tiene los lugares donde están las riquezas más fuertes, como es las minas de plata de Huancavelica en México y Potosí en Perú. O sea, todo el resto es llanura, selva, montaña, no hay nada. ¿Me entienden? Entonces ya arranca con cuatro peldaños más adelante que el resto. ¿No? España adelante, cuando controla América, está 4 peldaños adelante de Inglaterra, que está en el norte, que no hay nada. En Estados Unidos son llanuras. Francia toma la parte donde está Canadá hoy, menos, llanuras y frío, y bisontes y búfalos, iroqueses, indios. Y Portugal toma el Amazonas, que te puedes meter de la costa del Atlántico 3 kilómetros para adentro, después selva cerrada, te comen los antropófagos. No hay grandes civilizaciones. Entonces, España acumula ese control sobre América. Después vienen los problemas, ¿no? Bueno, al fin del siglo XVIII ya son claros los problemas que tiene con estas grandes potencias, ¿no? Inglaterra está empezando a tener problemas. Inglaterra tiene dos problemas en América. Dos problemas o un problema y una acción determinada. O sea, un problema es que en algún momento a Inglaterra se le van a revelar las 13 colonias que se habían instalado en Norteamérica. Se le van a revelar por una cuestión comercial, por una cuestión de organizar un gobierno independiente, aunque era bastante independiente la corona, por una cuestión de presión fiscal que le genera a Inglaterra a las colonias. La cuestión es que estas 13 colonias se levantan contra Inglaterra, hay una guerra y pierden. Inglaterra pierde las colonias. Estamos en el nacimiento de Estados Unidos, ¿no?
que después negociará con el norte, con los franceses, que los franceses le habían dado un apoyo muy fuerte, porque históricamente Francia e Inglaterra estuvieron siempre peleados. Ya vamos a ver cómo esa pelea entre Francia e Inglaterra es uno de los motivos, también uno de los precedentes que nos va a afectar a nosotros, futura Argentina, en ese momento Virreinato del Río de la Plata. Vamos a ver cómo una lucha, un enfrentamiento entre Inglaterra y Francia nos va a afectar a nosotros. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces tenemos eso. Tenemos en Inglaterra que ha perdido las colonias, pero que está en medio de la revolución industrial. Entonces se está erigiendo en el proveedor de manufacturas para el mundo. Es el primero que desarrolla la revolución industrial. La máquina de vapor, la producción masiva de productos, y quiere vender. Empieza a imponer en el globo una nueva forma, un nuevo modo de organización económica, un nuevo modelo, que todavía no es el capitalismo. Ellos le llaman ahí libre cambio. Todos comercian con todos, ¿no? Ellos, claro, tienen un montón de cosas, todos quieren comprar el jarrito, todos quieren comprar el teléfono, y lo tiene Inglaterra. Todos quieren comprar los tejidos, las máquinas hiladoras, lo tiene Inglaterra. Entonces él impone al mundo ese libre comercio. Primer choque con España. Porque España, para sus colonias, tenía el monopolio comercial. Anoten esto, libre comercio _ monopolio comercial. El monopolio comercial es absolutamente distinto, es lo contrario, es la antítesis. Así como el libre comercio dice, todos comerciemos con todos, España, con el monopolio comercial que le impone a las colonias, dicen, los colonos van a comerciar únicamente y solamente conmigo, con España. No van a poder comerciar ni siquiera entre ellos. ¿Se imaginan lo que le duró eso, no? Claro, porque cuando España quiere imponer eso, atrás tenían los ingleses riéndose así, tipo patán, diciendo qué ridículo. Porque en cuanto se iban los barcos españoles, llegaban los barcos de los portugueses, de los ingleses, de los holandeses, todo con el contrabando, ¿no? Ellos vendían igual, y los colonos acá felices. Se les cortó un poco con las reformas borbónicas, ¿no? Porque cambiaron los funcionarios, entonces contrabando se hizo más difícil, pero durante generaciones los circuitos comerciales del contrabando inglés, holandés, burlaron siempre el monopolio comercial español. Pero entonces tenemos a Inglaterra molestando a España con esta cuestión de que estaban los barcos continuamente en las orillas de sus posesiones tratando de comerciar. Acá en re famoso la bajada en Quilmes, ahí en Buenos Aires, no sé, yo no conozco Buenos Aires, debe ser una ensenada, una entrada del río, ahí paraban los barcos que estaban a, no sé, a 20 kilómetros, 15 kilómetros de la capital, entonces no los enganchaban. Llegaban, llegaron, están los barcos de Lord Bornholm, están, bueno, listo, mañana vamos con las carretas comerciales, y llegaban, ni se enteraban los funcionarios. Y si se enteraban los funcionarios antes de la reforma borbónica, los compraban. ¿Me entienden? Entonces era un problema, era una espina acá en el paladar para la corona española, los ingleses. O sea que los ingleses tienen una oportunidad porque molestan a Inglaterra. Vieron que acá también después se dice que se querían meter en la Patagonia, y que, bueno, más adelante se van a meter en Malvinas, claramente. Ellos siguen tratando, es un lugar estratégico. Pero estamos 100 años antes de eso, ¿eh? Estamos 100 años antes de eso. Y 100 años antes de eso, a Inglaterra le convenía desplegar este libre comercio, porque era la forma de acumular riqueza. Y atrás fueron otros países, ¿no? Los principales fueron el que comerciaba así, de salir a comerciar, era Inglaterra y Holanda. Después se van a aprender de los otros. Francia no tanto, Portugal no tanto, pero Portugal tenía otro circuito para comerciar, no en América. Portugal controlaba más el camino a las Indias, la costa de Sudáfrica, que era otra cosa. Y después directamente tenía el terrible territorio de Brasil, así que no se metía mucho. Bueno, tenemos eso. Inglaterra, bueno, ¿qué tiene que ver esta relación de Inglaterra y la rebelión de los colonos? Es que deja en los colonos españoles la revuelta, la revuelta que se transformó en rebelión y que después fue un movimiento revolucionario que terminó en una guerra. Fíjense que ahí casi revolución no hubo. Hay una revuelta que es acotada de algunos colonos
se masifica, pasa a ser rebelión, pero no hay una revolución, no hay un salto de la revolución de que cambiemos el sistema, se pasa directamente a la guerra, lo que cambia el sistema es la guerra. Ese es el proceso en Estados Unidos. Se entiende que ahí casi que el proceso de revolución se salta, es revuelta, rebelión, guerra. Chao, se acabó el orden establecido. Casi que no hubo una revolución ahí. ¿Se entiende la diferencia en Estados Unidos? Sí, tengo una duda con respecto a eso. Sí. Nosotros acá, o sea, lo que era América del Sur, estaba dominada por los españoles. Sí, y Portugal. Estaban los criollos, que son los que hacen la revolución. Sí. En América del Norte, que dominaba Inglaterra a través de las colonias, ¿quiénes eran los que estaban sometidos? Claro, la diferencia entre uno y otro es el término nada más, pero los sujetos son los mismos, ¿eh? El actor social es el mismo. ¿Cómo se le llama en Estados Unidos y cómo se le llama en la parte de Hispanoamérica, la parte de control español? No sé si tendrán un nombre en Estados Unidos. En Estados Unidos los que llevan adelante esta revuelta que termina en la guerra son los colonos o hijos de los colonos que están asentados ahí del fin del siglo XVII. O sea, son los habitantes de origen inglés, nacidos y criados y algunos llegados de Inglaterra a las colonias. ¿Qué son los criollos? Los hijos o llegados nacidos de hijos españoles, nada más que acá le decimos criollos. Claro. Es el mismo actor social. Es el mismo actor social. Nosotros acá le decimos criollos. ¿Quiénes son los criollos? De esa época, bueno, hoy decimos, ¿quién es un criollo acá? Y decimos el tipo de campo, bien campechano, que sí, las tradiciones, ¿no? No los que se disfrazan en los centros gauchescos, que se disfrazan para las fiestas y no saben ni arriar una vaca, y no saben cómo sacar un huevo de un gallinero. Esos son como, se disfrazan, y están los gauchos de verdad, ¿me entendéis? Que vos lo ves, que viven así porque son gauchos, gente de campo, que conoce las actividades de campo. Bueno, ese criollo que nosotros le decimos, el criollo es el nacido acá. En época de la colonia, ¿cuál sería el criollo? Es el español, sigue siendo español por un vínculo de sangre, ¿no? Porque sus padres son españoles, pero han nacido acá en América. Ese es un criollo, ¿no? Ese es un criollo. Que a ellos le decían españoles y después para diferenciarlos, ¿no? Se le decían españoles peninsulares a los recién llegados, ¿no? Peninsulares, porque habían nacido allá. Pero los que habían nacido acá, los españoles llamaban españoles por un lazo de sangre. Pero acá se lo empezó a llamar, o sea, acá más adelante se le empezó a llamar criollo. Vos sos nacido acá, vos no sos español, sos criollo. Cuando se rompe el vínculo político, social con Europa, ¿no? Con España, pasan a ser criollos. Bueno, en Inglaterra, en las colonias también, no se llaman criollos, se llamarán, qué sé yo, como le dirán los yanquis, no sé si tendrá un término, pero son colonos, nacidos ahí. Bien, ¿cuál es la vinculación entre esta guerra de independencia de Estados Unidos con la Revolución de Mayo? Y forma parte del imaginario de posibilidades de la época, ¿no? Gente de acá del Río de la Plata habrá visto esos hechos, ¿no? Esa guerra que inicia de unos colonos contra un gran imperio, porque Inglaterra se estaba transformando lentamente en un imperio, o sea, era un imperio porque tenía las colonias ahí, va a ser más grande todavía en el transcurso del siglo XIX, era una potencia, de hecho había vencido en Trafalgar a España. Y los habitantes de acá de Buenos Aires y de muchas otras ciudades españolas habrán visto el proceso como diciendo, bueno, si los ingleses pudieron, es probable ganarle a los imperios. Nosotros podemos llegar a levantarnos contra España, ¿no? Eso va formando toda una mentalidad, un imaginario de posibilidades. Obviamente que no alcanza con eso, ¿no? Tienen que conjugarse los astros para que haya varios elementos. Dejemos eso de lado, tenemos ese imaginario que se creó con la revuelta con la guerra de independencia de Estados Unidos. Que vamos a vincularlo a otro hecho muy importante, porque ¿qué significa en Estados Unidos esta guerra y esta aparición de este nuevo Estado que es Estados Unidos? Es en América la ruptura del orden, del antiguo orden monárquico. Ya no controla un rey,
las colonias, la controla otra forma de organización. Es el surgimiento por primera vez en América de las ideas de la otra revolución casi paralela, un poquito antes, que es la Revolución Francesa, ¿no? Porque no instalan un rey las colonias, instalan un congreso, instalan un presidente, o sea, las ideas de igualdad, de república. Claro. Chao a la monarquía o la república desplaza a la monarquía. Eso es muy fuerte, porque eso es uno de los valores que impone la Revolución Francesa, ¿no? La desaparición del antiguo orden monárquico reemplazado por una idea de república, que básicamente es división de poderes en 3 poderes, los que ustedes conocen: legislativo, ejecutivo, Judicial. muy bien, el judicial, ejecutivo, legislativo y judicial, que es romper la hegemonía de poder del rey y los privilegiados y los nobles, pero fundamentalmente concentrado en el rey. Se rompe eso, y la otra idea que molesta y molestó siempre y seguirá molestando a los privilegiados de cualquier cultura, sociedad, comunidad, pueblo o país: la igualdad. La igualdad es algo que jode mucho a los que tienen poder. Molesta mucho a los que tienen poder, ¿no? Y ese concepto de igualdad, que también es revolucionario, ¿no? Arranca con la Revolución Francesa, y todos en el mundo, y fundamentalmente en España, miran a Estados Unidos porque Estados Unidos lo pone en marcha, lo hace esencia, lo hace real. Francia todavía sigue peleando porque en ese interín seguía peleando a Napoleón contra las otras monarquías, y la república se había caído, y había aparecido Robespierre, y había aparecido otra república. O sea, lo que en Francia no se había definido, ya ahí los Estados Unidos lo definió. Armó un sistema democrático republicano presidencialista con el concepto de igualdad. Hasta el día de hoy los yanquis, ¿no?, se ufanan con la igualdad, y después son terribles, ¿no?, lo que hacen con los negros, pero ellos siempre se erigen a adalides de la libertad. Bien, tenemos eso, o sea, tenemos la rebelión en Estados Unidos y la guerra con la independencia abrevadas en las ideas de la Revolución Francesa, ¿no?, que impone una nueva forma de gobierno y una figura nueva, inexistente hasta ese momento. La monarquía tiene súbditos que bajan la cabeza y dicen sí. La república tiene ciudadanos bajo un Estado de Derecho. Son conceptos revolucionarios muy fuertes. Todo eso se ve desde acá, desde Buenos Aires, ¿no?, desde el Río de la Plata. Pero eso es lo que en los hechos concretos se va viendo. Porque esas ideas no salen de la nada, ¿no? Esas ideas que son cambios de paradigma, o sea, que son ideas que engloban a toda la sociedad, a todo el mundo, que modifican. Los cambios de paradigma son cambios revolucionarios, es la base de la revolución, porque el paradigma es una forma de organizar algo, y una revolución modifica esa relación. Bueno, esos cambios de paradigma, como es de súbdito a ciudadano, de monarquía a república, tienen un caldo de cultivo, y es los intelectuales que van a pensar eso antes de que salgan los ejércitos a pelear por la libertad. Y eso tenían un nombre, se llama iluminismo, ¿no? El iluminismo. Una corriente de pensamiento que va a desplazar otro revolucionario, ¿no? Otra idea revolucionaria. Va a desplazar del imaginario de la gente, de los intelectuales, de todo el mundo, la idea de que la sociedad está regida por la religión, por Dios. Y dice, tiene que privar la razón. La luz va a venir de la razón. Y entonces van a empezar un montón de pensadores a pensar la sociedad humana en todas sus relaciones, ¿no? Va a aparecer los que piensen en la sociedad cómo se organiza, con los contractualistas como Montesquieu o Rousseau, que también se van a preguntar entre esas cosas, es decir, algo que también forma parte del caldo de cultivo. Se van a preguntar, ¿será así como dicen los reyes, que ellos tienen poder porque se lo da Dios? ¿Será así que el poder de los reyes viene de Dios? Esa pregunta de respuesta peligrosa la encontraron.
y dieron la respuesta a esa pregunta diciendo, no, definitivamente el poder no viene de Dios. Usando la razón, el poder de ese rey es del pueblo, el pueblo se lo da al rey, ¿no? Él lo usa y está, eso discute ya, ¿no? Ya la legitimidad del poder, del poder del rey. Y queda ahí como una idea patente, pero va a ser muy fuerte eso, va a ser muy fuerte, ya van a ver, porque también afecta a nuestra historia de la Revolución de Mayo esta idea. Entonces el contrato social que plantean Montesquieu y Rousseau, que dice, entre los gobernantes y sus gobernados hay un acuerdo, un contrato, y si los gobernados están en desacuerdo con el que los gobierna, tienen derecho a desplazarlo. Son ideas muy fuertes y molestas para los que tienen el poder. Ese contrato y la idea de discusión del poder, la idea que plantea que el poder no es del rey por mandato divino, sino que es del pueblo, son ideas muy fuertes. Y esas son las ideas del iluminismo, que generan fundamento para toda la movida que hay en ese momento. Entonces tenemos la Revolución Francesa, la Guerra de Independencia de Estados Unidos, tenemos el iluminismo, se está armando un caldo, lindo guiso se está armando, ¿no? Todo esto va llegando, de a poquito, año tras año, van llegando estas ideas a Buenos Aires. Otro elemento, que lo voy a pasar por arriba porque ustedes lo estudiaron, y que tiene que ver con España. Las reformas borbónicas, ¿sí?, son una espina en el paladar, en la oreja, en el ojo de los criollos locales, los que vienen de hace tiempo, ¿no? Ellos controlaban el flujo comercial, controlaban las políticas de gobierno, controlaban que llegaba la corona y que no. Las reformas borbónicas los desplazan, los sacan de los negocios, los sacan no pueden ser más funcionarios, y eso a los criollos locales, a los españoles nacidos acá en América, los deja así, porque se pierden todos los negocios que por generaciones tuvieron. Eso es malestar, que se sume como un ingrediente más a ese caldero que estamos rellenando, ¿no? El malestar que generan. Por un lado, muy bien, la medida política que transforman en Buenos Aires en un gran puerto cuando separan y crean el Virreinato del Río de la Plata. Muy bien, pero inmediatamente después del control se pudrió todo. ¿Me entienden? Porque estaba muy bien que cambiaran el eje del flujo de riqueza de Perú a Buenos Aires, porque le dio importancia. A un puerto de Buenos Aires que no tenía la más mínima importancia, era el último puerto perdido ahí en el fondo. Las riquezas estaban en Perú, pero cuando la corona con las reformas decide sacar la plata por Buenos Aires, le da importancia. Pero cuando atrás saca a los funcionarios y disuelve el poder de las élites, ya ahí se pone en contra a los criollos, o al menos. Y eso no lo pueden mejorar. Nunca terminan, las reformas borbónicas alivianaron un poco, dieron un poco más de libertad del monopolio comercial para que no fuera tan rígido, pero no lo terminaron de eliminar el monopolio comercial. Seguía existiendo, y eso jodía, molestaba. Monopolio más control más rígido de la corona generaba malestar. En este interín, algo que también pasa es que, como todo imperio que tiene el control sobre un territorio y que está enfrascado en sacar todo lo que pueda, España ha tenido, inclusive después de las reformas borbónicas, tiene un gran problema en lo que es Perú-Bolivia por la cuestión del maltrato a los pueblos originarios, a los que hacía trabajar. ¿Se acuerdan que yo hablaba de la mita la última vez? ¿Se acuerdan que yo expliqué lo de la mita? Bueno, una presión terrible con los pueblos originarios para hacerlos trabajar, mientras la mita incaica era una institución de reciprocidad y de equilibrio comunitario, la mita española era la muerte, porque te sacaban de tu comunidad y te llevaban a trabajar a las minas o a las plantaciones hasta que murieras. Y el resto sobrevivía. Entonces, si te sobrevivías y volvías a los 4, 5, 6 años, no dentro de los 6 meses, a los 6 años, con suerte que tuvieras tu tierra. Y si la tuvieras, si la tenías, porque no te la robaron o que no la vendió alguien o porque que produzca algo. O sea, era catastrófico. Generalmente nadie volvía, las familias quedan desperdigadas. Fue una catástrofe. Eso generó una rebelión, la famosa rebelión de Tupac Amaru, ¿no? Que fue terriblemente sofocada de la forma más sangrienta posible. Ya
ese levantamiento surgió de un aristócrata inca, el señor Tupac Amaru, tenía otro nombre, no me acuerdo el nombre. Bueno, no me acuerdo bien el nombre, tenía un nombre más español que lo usaba. Bueno, no importa. Él era un aristócrata y se levantó para proteger al pueblo y terminó traicionado por un compañero, por uno de su misma sangre, porque fue el gran problema en los movimientos emancipatorios acá en América, fue lo que pasa en todos lados. O sea, cuando se produce el caos, ¿no? Cuando se produce el conflicto, todos tienen que tomar partido. ¿De qué lado te pones? ¿No? ¿De qué lado te pones? Ahí sí que se abren grietas. Y te tenés que poner de un lado. Y en los contextos de revoluciones, en este caso en la emancipación de un levantamiento de pueblos contra un orden imperial, los que quedan en el medio tienen que decidir, si yo soy del grupo privilegiado, me voy a quedar con el más poderoso. Si yo soy de los que estoy en la periferia, que estoy en los sectores más abandonados, me voy a poner en el lado de los que están en rebelión. Y están en el medio los otros que están del lado de los desposeídos, pero por comodidad o por ambición se ponen del lado. ¿Me entienden ese cruce? Entonces, en ese juego, en ese límite brumoso entre rebeldes y el orden establecido, a Tupac Amaru lo traicionó un militar indígena que le da al capitán español los datos de dónde está, lo terminan matando, lo terminan apresando, ¿no? Después lo matan de la peor y atroz manera. Pero ese hecho también demostró una cosa, porque no fue fácil vencer a estos indios que llegaron a juntar hasta 100.000. Se volvió loco el ejército español. Y mirá que tenía la parte más fuerte ahí de España, ¿eh? Y mandaron tropas. Mandaron tropas y lo pudieron vencer recién cuando lo traicionaron, que le dieron el lugar por donde iba a estar pasando y lo estaban esperando para apresarlo, pero si no, no sé. Eso también fue un paquetito más cercano todavía, un combo de situación que dijeron, guarda con esto, ¿no? Pero bueno, como buenos porteños, nosotros mirábamos más lo que pasaba en Estados Unidos que lo que pasaba acá en Perú, ¿no? En Bolivia, acá cerca, porque estos indios ya se arreglarán, simplemente esa cabeza afuera. Veíamos más Francia y Estados Unidos, ¿no? Pero se va armando un combo. No sé si me olvido de algo, después lo agregaré. Ya llevo media hora hablando, ¿no? Más o menos. Sí. ¿Sí? Bueno, sigo. No sé si me olvido de algo, pero vamos ahora, porque estamos hablando de lo que está pasando en Estados Unidos, en Francia, con Inglaterra, en Perú, vamos llegando con el monopolio, lo que genera el monopolio, pero falta la frutillita del postre para terminar de armar este escenario. ¿Y qué es esa frutillita? Siempre una de las preguntas de parcial que yo hago es, ¿cuál es el vínculo que tiene la Revolución Francesa con la Revolución Argentina? Con la Revolución de Mayo. Hay un vínculo directo, hay un puente. Hay que encontrar los recovecos, ¿no? Pero hay un puente que, así como un juego de dominó. ¿Cuál es la relación entre la Revolución Francesa, sus consecuencias, y la Revolución de Mayo? Y ustedes me dirán, sí, las ideas de libertad. No, más directo. La República, más directo. Claro, porque acá cuando... ¿El capitalismo? ¿Cómo? No, eso puede ser con Inglaterra, puede ser eso, ¿eh? Inglaterra va a estar... Porque se está armando el capitalismo en el mundo, ¿eh? Se está armando. El que motoriza eso, que está dándole manija para que arranque el capitalismo, es Inglaterra. Pero, y después nos va a absorber, ¿no? Nadie iba a decir... No, puede ser, pensaba, puede ser que la Revolución Francesa debilitó a la monarquía española y eso también fue como un impulso para que nosotros... Por ahí va. Sí, por ahí va. Bien. Sí, por ahí va. Entonces sería el desplazamiento de la iglesia. ¿Cómo? No se lo relaciona, entonces sería el desplazamiento de la iglesia, de la religión. No, ¿sabes por qué? Porque te acordás de las reformas borbónicas, a la iglesia ya la volaron de lo política. Es verdad. Cuando sacaron los jesuitas, que eran los más fuertes, chao, olvídate. Como poder político no existe ahí. Sí no va a desaparecer, porque la iglesia va a estar siempre presente, muy vinculada al poder, pero no como instituciones. Si yo
genero el cambio. No, va a estar vinculado a los sectores de poder. No desaparece nunca, pero llevar adelante lo que habían construido los jesuitas, no. No, ¿saben cuál es la dirección directa? Es una cuestión de, es lo que yo le decía hace, no sé, cuando empecé a hablar, es una pelea entre Francia e Inglaterra que nos afecta a nosotros directamente. Directamente. ¿Cómo? Bueno, vieron que, esto lo expliqué la semana pasada, pero lo repito ahora. ¿Se acuerdan que la Revolución Francesa propone el fin de la monarquía y el comienzo de la república? Ese cambio de paradigma, esa revolución real de la política en Europa, es una anomalía, ¿no? En el fin del siglo XVIII. Es una anomalía, es algo extraño, es algo que aparece por primera vez. Por eso yo decía la semana pasada, cuando aparece el conflicto, se produce la revolución, la asamblea decide cortarle la cabeza a Luis XVI, cuando apareció Robespierre cortándole la cabeza, implantando el terror y cortándole la cabeza a todos aquellos que estuvieran en contra de la revolución. Cuando el proceso se hace denso y la revuelta se transforma en rebelión y la rebelión en revolución y va hasta las últimas consecuencias, el resto de los países alrededor de España, Inglaterra, el Imperio Austrohúngaro, Rusia, miran a Francia y dicen, ¿qué le pasa a esto? Guarda, que si ese germen de cambio, de decir, hay que hacer desaparecer la corona, sale de Francia, se va a desparramar por todos lados y nosotros como gobiernos, como monarquía, corremos peligro. Entonces se organiza la Santa Alianza, todos los países en contra de Francia. ¿Sí? Todos los países en contra de Francia. Hay que vencerlo a Francia. Entonces, si uno ve la película, dije, se acabó la revolución en Francia. Es Inglaterra, el Imperio Austrohúngaro, Rusia, Austria, todos juntos. España que mira de afuera, ¿qué hago? Pero no se mete demasiado, porque lo tiene al lado, pero viene de otro lado. Portugal, que está del lado de Inglaterra, entonces también va a ir contra Francia. Decir, bueno, se acabó la revolución. Pero no, porque Francia tenía un superpoder. Sacó un enano, sí, ¿no? Un estratega que lo tenían ahí en el banco y salió Napoleón Bonaparte y dijo, acá estoy. Y organizó los ejércitos y terminó siendo un terrible estratega. Y venció a todos los países. Venció a la Santa Alianza. Llevó mucho tiempo después de vencerlo. Pasaron varios años hasta Waterloo que lo vencen y le tenían tanto miedo que lo meten en Santa Elena, una isla en el medio del Atlántico, como que está como a 1500 kilómetros de la costa para que no pudiera volver. Le tenían re miedo. Claro, fue impactante. Hasta el día de hoy, Napoleón Bonaparte es el referente de cualquier militar. Junto con Aníbal, el cartaginés, junto con César en Roma, junto con Alejandro en Grecia, junto con... Bueno, se me acabaron. Con Washington, bueno, no sé si Washington en Estados Unidos, pero es referente en la historia mundial, ¿no? Como San Martín en Argentina, pero todavía no aparece Argentina ahí. Entonces, San Martín va a pelear contra Napoleón y le va a ganar la batalla de Bailén en España. Le va a ganar en la batalla que luchó San Martín en España. Porque es la batalla en la cual España se rebela contra Francia. Pero vamos a ver cómo llega Francia a España. Bien, entonces Francia, de la mano de Napoleón, controla toda Europa. ¿A quién no puede vencer en el territorio, en una batalla? Obviamente, al que no vive en el continente y que es su peor enemigo, el peor enemigo de Francia, a Inglaterra. Porque Inglaterra mira así y ve que va conquistando todo y ni se mete Inglaterra. Dice, no, la embarramos, la embarramos. ¿Cómo lo venzo a este? Si la Santa Alianza no pudo, entonces se queda en la expectativa de Inglaterra. Y Napoleón llega hasta el borde del Canal de la Mancha y sabe que no puede salir al mar, porque tiene la armada invencible, tiene la mayor armada que controla el mar, lo tiene Inglaterra. Sabe que no puede salir al mar. La única forma que le queda a Napoleón, la única manera, sabiendo que controla a todos los países hacen lo que él dice, es decir, la voy a bloquear. Vamos a bloquear a Inglaterra que muera de hambre, sin recursos, sin comida, sin armas, sin nada. La bloqueo en la isla, nadie sale ni entra de ahí. Y le dice a los países, nadie le venda nada a Inglaterra. ¿Sí? Obviamente ni armas, ni municiones, nada, ni comida. Nadie puede pasar ni una bolsa de trigo para que hagan pan, que mueran de hambre. Se van a entregar solos. El típico bloqueo de una potencia contra otra. Esto se veía mucho en la época medieval, ¿no? Que llegaban al castillo. ¿Ustedes no vieron nunca Juego de Tronos? Sí, tienen que haber visto alguna película de esta. Llega el ejército, bloquea el castillo y se quedan a esperar ahí. Ya vas a morir de hambre con la peste. Ya vas a salir. Eso hizo Napoleón con Inglaterra.
Pero pasaba el tiempo, en Inglaterra no pasaba nada, seguía igual de fuerte. O sea, ni pidió una capitulación, ni pidió ayuda a otros países, y la comida no le podía servir, no le podía alcanzar tanto, porque ella recibía muchos recursos del continente, y lo sabían, hasta que se dan cuenta de la trampa, del socio que tenía en el continente, que era Portugal. Portugal le estaba pasando, cada tanto pasaban los barcos con alimentos, con herramientas, con semillas, con armas, con medicamentos, burlando todo. Claro, cuando se entera Napoleón se quiere matar. Claro, puede quedarse ahí 10 años si Portugal era socio de Inglaterra. Claro, entonces decide Napoleón, obviamente, ir a darle un escarmiento a Portugal. Pero en el medio que había, ¿qué estaba en el medio entre Francia y Portugal? España. Y como todavía no existían las tropas aerotransportadas, tenía que pasar por el territorio. El problema cuando decidió Napoleón entrar al territorio, es que en el mundo, las propias ideas de la revolución ya estaban generando divisiones dentro de los países. Y España no era la excepción. En España, los grupos dentro del gobierno, de la sociedad, se habían dividido entre monárquicos y republicanos, ¿no? Quienes apoyaban las ideas de Francia y los que apoyaban a las ideas de la monarquía. Cuando Napoleón entra a España, no sabe si España es monárquica, si es republicana, ¿no? No sabe. Sí. ¿Preguntaste? No. Ah, fue un estornudo, sonó como un estornudo de gatito. Así. No, tampoco, capaz que la hoja, pero ahora apago el micrófono. Ah, no, bueno, no te pongas así, no seas tan sensible. Cuando tiene que pasar Carlos V vio, no sé si le habrán mandado un WhatsApp o lo habrá visto por el noticiero, que se venía Napoleón, agarra la corona, se la saca, la llama, llámame Fernando, que es Fernando su hijo, abdica, se saca la corona y le dice, ahora soy el rey, yo me voy. ¿No? Abdica Carlos V cuando ve que Napoleón decide ingresar a España para ir hacia Portugal. Cobarde el rey, pero también bastante incierto en dónde estaba parado. Obviamente no tenía una postura, la cuestión que huyó y lo largó al hijo, pobre infeliz, que se enfrentara con Napoleón. Obviamente, ¿qué iba a hacer? Llegó Napoleón, le dice, salí de acá, pibe, puso el hermano, José Bonaparte, y siguió España. Tenemos un problema, tenemos la última cereza del postre, ¿no? Cuando lo sacan a España, lo sacan a Fernando VII y se lo llevan a Bayona, a él y a su familia, y ponen un funcionario francés, el hermano de Napoleón Bonaparte, Pepe Botella le decían porque le gustaba chupar. El resto de la sociedad, la clase política, los nobles, ¿no? Porque tenemos una monarquía en España, dicen, un francés gobernando, no podemos permitir eso. No pueden levantarse, la rebelión, o sea, el levantamiento, la lucha por la independencia y sacarse a los franceses va a faltar, pero la primera reacción es, estos nobles se van de Madrid, se meten en el resto de las provincias y arman como lo que se conoce como juntas, son como reuniones, los más personas importantes, hablemos de un partido político, un grupo de personas que van a llevar adelante una especie de gobierno, algo que tomen decisiones cuando no esté Fernando. Son las llamadas las juntas de gobierno, se hablan en Barcelona, en Segovia, en Madrid, en Cádiz, en Sevilla. Se abren esas juntas de vecinos que tratan de tomar decisiones mientras no esté Fernando, mientras no haya un rey español. Bien, Napoleón obviamente se entera de eso y va ciudad por ciudad eliminándola. Presos o muertos, disolviendo, nada de juntas. Todo este proceso se estaba conociendo, llegó después, se conoció casi 2 años después en Buenos Aires. Estaban llegando las noticias, pero la noticia que llegó a Buenos Aires fue cuando cayó la última junta.
que gobernaba, no, nosotros gobernamos en nombre de Fernando. Cállate, presos, chao, se acabó, control francés. Es la Junta de Sevilla. Cuando cayó la última, no había atisbo de poder de nada de Fernando. Y la idea llegó a Buenos Aires, ¿no? Y acá se estaban discutiendo así en los bares, ¿no? Con TN prendido. ¿De dónde es el poder de los reyes? ¿De Dios o del pueblo? ¿De dónde es el poder? No, yo del pueblo, no, de los reyes, no. Discutían acá en los bares mientras miraban TN y comían sanguchitos de miga, ¿no? Hasta que la realidad los puso en el brete. Bien, ahora tenés que decidir de dónde está el poder, porque es la oportunidad. Cisneros no tiene poder. Cisneros acaba de perder el poder porque el rey del que él derivaba su poder no existe más. ¡Tan, tan! Estamos en las puertas de la rebelión. Pero me había olvidado una cosa, que con esto cierro ahora los precedentes y la semana que viene nos metemos directamente en la revolución. Me había olvidado una cosa muy importante, porque está perfecto. Si pudieron los ingleses, nosotros vamos a poder llevar una guerra y vencer el ejército de los ingleses. Si pudo Tupac Amaru, juntó un ejército de 100.000 hombres y volvió lo loco al ejército español en la rebelión de Tupac Amaru, aunque salió mal. Nosotros también podemos armar y volverlo loco el ejército español. Muy bien, sí, la libertad. Bueno, ahora, espera, llevémoslo vamos, como diríamos nosotros, vamos a los bifes, a ver si podés hacerlo. Y las circunstancias dieron la posibilidad de un entrenamiento previo. ¿Cuál fue el entrenamiento previo militar que tuvieron los porteños antes de 1810? No. Hola. Que ahí entrenaron y se dieron. Eric, ¿estás ahí? ¿Estás vivo? Sí, sí. Muy bien, digo, se pone ahí, no pone la pantalla y se va a ver televisión. ¿Cuál es el entrenamiento? ¿No se les ocurre? Donde todas esas ideas... Por ahí recuerdo que estaban empezando a organizarse militarmente por fuera de la militancia de la colonia. ¿Pero por qué? Por el tema de la invasión inglesa. Bien, eso. Claro. ¿Me entiendes? Muy linda la teoría, muy lindo lo que pasó a 10.000 kilómetros con Estados Unidos o a 5.000 kilómetros con acá, con los bolivianos, los peruanos. Pero vamos a los bifes. ¿Qué pasa si? Y pasó. Claro. Y pasó. O sea, rápidamente la revolución, las invasiones inglesas, digamos los datos más concretos, ¿por qué estaban acá los ingleses? Producto de ese proceso que yo les explicaba, ¿no? Hay que buscar lugares donde sacar recursos y abrir mercados. La base del capitalismo, eso que decía Aimé más temprano, es esa, hasta el día de hoy. Ese proceso, cuando explota a fines del siglo XIX, va a terminar en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial y en el crack del 29, pero en ese momento no se sabía eso. 100 años antes, el objetivo de los países era conseguir territorios, sacar los recursos, fabricar algo y venderles. Tengo un mercado cautivo. Ese circuito no se va a gastar nunca. Siempre hay que estar ganando plata, ¿no? Es lo que hacen inclusive los países hoy. Y lo que hace Inglaterra hasta hace 100 años acá con nosotros. Se llevaba lana por $100 y nos vendía 100 pulobres a $10, le sacaba $10.000 a los $100 que nos había pagado nosotros de lana, ¿no? Ese negocio, bueno, cuando Inglaterra no tiene el plan de invadir Buenos Aires, ¿para qué se ya tiene negocio con el contrabando? Cae de rebotazo acá, porque en realidad están en Sudáfrica. La primera expedición ha ido a Sudáfrica a sofocar una rebelión que tienen ahí. Cuando llegan, el barco, capitán, creo que es Beresford, llega a Ciudad del Cabo y ya se ha sofocado, ya la apaciguaron la rebelión los funcionarios locales, entonces se quedan con el barco y se van a estar por pegar la vuelta y se enteran de esto de Fernando, que está preso, ¿no? Porque justo en esa época lo meten preso. Se enteran y dicen, si nos cruzamos, no tiene rey, si nos cruzamos a Buenos Aires, y se cruzan a Buenos Aires. Bueno, la cuestión es, todos más o menos alguna vez han escuchado la historia de que llegan, toman Buenos Aires, la mitad generalmente los comerciantes lo aplauden porque, bravo, nos vienen a liberar los españoles y traen el libre comercio. Sobremonte se escapa con la plata de la corona, lo atrapan,
el que los buchonea para que lo atrapen son los mismos comerciantes, que quieren quedar bien con los ingleses. La cuestión es que, bueno, están 45 días o 2 meses, no importa, y se van, ¿no? Pero queda una convicción, ¿no? Los locales ahí se dan cuenta de una cosa. Uno, que España no tiene ejércitos. Ahí se dan cuenta que los soldados que tiene España ahí en Buenos Aires son viejos. Son cuartos de caballería viejos, veteranos de la guerra de Europa. No reaccionan, no tienen volumen. Chao. Y la otra es que si estos vuelven, se acaba todo. Porque estos ya pudieron entrar y llevarse la plata del tesoro y quedarse acá 2 meses, no sé, 45 días, e irse con lo que hicieron. Estos si vienen directamente toman y se quedan con todo. Entonces aparece, pero no había un español que organizara todo y no había un ejército. Entonces lo que aparece es un personaje, un francés, que trabajaba por los españoles y era, sí Fernando, sí España, ¿no? Que era Santiago de Liniers. Este se encarga de armar lo que decía Nadia, las milicias. ¿Qué es lo que es una milicia? Una milicia es un ejército popular. ¿Qué es un ejército popular? La diferencia con un ejército de un país o un ejército profesional, eso, el profesionalismo. El soldado, un ejército profesional, el soldado se forma para eso durante toda su vida, tiene formación, tiene esas formaciones desde manejo de armas hasta de supervivencia. La milicia no. La milicia no es un soldado profesional, es alguien así como Gustavo, como yo, como vos, Nadia, o como Aimé, que le dicen, bueno, tenés 6 meses para aprender a manejar un fusil, para poner explosivos plásticos y para hacer maniobras de contrarresistencia contra una fuerza de tanques armados. Tenés 6 meses para entrenarte. Y vamos a atacar a Puerto William, nos vamos a quedar con Puerto William. ¿No? Esas son milicias. Gente común y corriente. Como no tienen soldados, Liniers arma las milicias. Se pone a la gente, dice, bueno, a partir, el comercio en Buenos Aires cierra a las 6 de la tarde, entre las 6 y las 8, a la Recoba a entrenar, todos los varones a entrenar. Los tiene así, 6, 8 meses, y al año aparecen de vuelta en inglés. Aparecen de vuelta, con más soldados, a quedarse. Y bueno, y ahí está la historia épica que ustedes conocen, ¿no? La gente tirando agua caliente desde la azotea, la lucha en las calles. Yo les propongo que vean, pensar la historia del programa de Felipe Piña, pensar la historia, está muy bueno, cómo explica ahí las tensiones entre las familias de la época y la forma que se recupera Buenos Aires. Y de toda esa recuperación, la famosa reconquista de Buenos Aires, sale como héroe el francés, que también genera algo. ¿Sí? ¿Sí? No. Genera algo esto, porque obviamente la gente queda recontra cruzada con el nuevo virrey y directamente lo echan. No me acuerdo el nombre, no sé si es Sobremonte, no sé si creo que es el mismo. Qué mal, bueno, no tiene mucha importancia, averiguenlo ustedes si es el mismo. El de la primera invasión es Sobremonte, el segundo, que es un año después, debe ser el mismo. La cuestión es que lo echan, porque es un inepto. Y la gente, ¿no?, frente a eso, propone a Liniers, y de España le dicen, bueno, dale, que sea Liniers el virrey. ¿No? Guarda, tomaron la decisión ahí, ¿no? Entonces las invasiones le dejan 2 ideas a los porteños. Una, que pueden vencer un ejército como el de Inglaterra. Y 2, que pueden tomar la decisión, esta vez fue Liniers, ¿no?, el que eligieron. Ellos pueden tomar la decisión de quién va a gobernar. Listo, tenemos la tormenta perfecta. Muy bien, ¿ahora hablé? No. Sí, 1 hora y media casi. No les explota la cabeza. Yo creo que empecé hace un rato, me parece que empecé. Bueno, basta, cortemos acá. Vayan a leer la clase, creo que todavía no está terminada, pero tiene bastante como para leer, y a ubicar los textos. Si quieren empezar a leer algo, empiecen a leer a Norberto Galazo, que es muy bueno el texto de Galazo, porque no te cuenta la historia, si te cuenta realmente esas cosas que nos impusieron, y te cuenta la otra versión que nunca escuchamos de la historia, ¿no?
ya deja de ser una historia color de rosa, donde todos vamos para adelante para hacer una historia de intrigas, traiciones, poderes enfrentados. Está muy bueno el de Galazo. Así que, bueno, ¿preguntas? Te veo reencendida, Nadia. Me parece que este año vas a probar así. Me encanta la historia. Sí. ¿No les salta ninguna duda ahora que tengan? Bien. Entonces vamos a hacer un cierre y termina la clase acá, así se pueden ir a cenar y a descansar. Bueno. Tenemos, esto es los precedentes de la Revolución de Mayo. ¿Cómo se ve el escenario de la Revolución de Mayo? Empieza con, elegimos uno para empezar, que engloba a la guerra de independencia de Estados Unidos, ¿no? Que va a surgir de Estados Unidos, que está muy mezclado con la Revolución Francesa. Esa idea de la libertad, la monarquía desplazada, la nueva república, la aparición del ciudadano, que nace en Francia, se materializa en Estados Unidos, y son esas ideas que se ven desde Buenos Aires, ¿no? Es muy importante eso, porque esas ideas son ideas fuertes, son las ideas que generan los cambios revolucionarios. Ideas que se están naciendo y se están retroalimentando en el iluminismo, ¿no? Estos intelectuales que piensan cómo está formada la sociedad, cuál es ese contrato social, por qué los gobernantes gobiernan, qué puede hacer un ciudadano para defenderse de un mal gobernante, y discuten esta cuestión de el pueblo puede romper ese contrato social con su gobernante y exigirle que se vayan si el gobernante no da respuesta. Y la cuestión del poder viene de los reyes, viene de los dioses, o viene de Dios o viene del pueblo. Esa discusión que son nucleares son las que generan estas cosas como la revolución, como la guerra de independencia, porque la guerra de independencia abreva en estas dos ideas, la idea de la Revolución de Mayo y la del racionalismo. Y después los movimientos, ¿no? El racionalismo, el iluminismo, el racionalismo es posterior. Después los hechos más concretos, ¿no? Como la molestia de las reformas borbónicas, el desplazamiento de los criollos de los lugares de decisión, el molesto monopolio comercial, la expansión explosiva de Inglaterra con su revolución industrial y su libre comercio que va a chocar contra el monopolio español, que va a generar que bueno, de última, el contrabando les servía a los colonos, pero cuando vienen las reformas también se les acaba ese negocio, ¿no? Y por último, en todo ese combo de cosas, las primeras cuestiones armadas más cercanas, ¿no? Se levanta Tupac Amaru, lo aplastan, pero se levantan y solamente es vencido porque es traicionado. Y después la prueba de fuego. Podemos contra España si se aparece con un ejército acá, y se entrenaron con Inglaterra, los derrotaron 2 veces. La segunda fue épica, ¿no? Ya no volvieron. Y entonces se dijeron, podemos contra un poder imperial. Y para colmo elegimos después Luis Rey, lo pusimos a Liniers. Que Liniers después va a tener una historia terrible en la Revolución Francesa, en la Revolución de Mayo. Terrible, pero no le voy a meter spoiler. Sí. Eso lo explico la semana que viene. Para aquellos que no vean, pensar la historia de Felipe Piñer, la Revolución Francesa, las invasiones inglesas, que más o menos explica. Así que, nuestra clase termina acá. No me pienso ir hasta que se vayan ustedes, porque queda muy feo, porque esto está siendo grabado. Salimos del aire, vamos a la cortina, tenemos un aplauso, vamos del aire con FM Zen. Está bueno, FM Zen. Adiós. Bueno.